Mis amigos, mis amigas, después de los 30, para mí es un placer compartir este espacio, hoy cerrando las vivencias del embarazo con un tema del cual en nuestra sociedad se ha convertido más bien como en un tabú, en algo que no se menciona y en algo que nos duele muchísimo, sobre todo a las parejas que nos están viendo y que han tenido un duelo perinatal por la pérdida de su hijo. Estamos aquí para acompañarlos y con un equipo de lujo. Yo les decía el Dream Team de este cierre de ciclo de después de los 30, porque es broche de oro de verdad y un placer enorme compartir este programa con Chiquinquirá Blandón, quien siempre nos acompaña aquí en Después de los 30, y con Ana María Morillo, que ha servido como una guía, que ha servido como un canal en este proceso que nosotros hicimos del ciclo del embarazo, que es psicóloga perinatal. Chicas, bienvenidas a Después de los 30. Gracias. Qué bueno que nos acompañen aquí. Y bueno, ya ustedes saben entonces de qué vamos a hablar. Preparados todos porque aquí comienza Después de los 30. Cuando hablamos de duelo perinatal nos referimos a estas pérdidas que tienen papá y mamá durante su embarazo y también en el parto, y que sabemos que son muchísimas, ya que socialmente no se evidencian, como lo decía. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, con las expertas en este tema, en este caso tú que trabajas con papá y mamá cuando están embarazados, Chiquinquirá, que es especialista en el tema de duelos y de pareja. Entonces, comenzamos con ustedes, mis chicas, porque el tiempo es corto, entonces vamos a hacer que rinda mucho con este tema. ¿Qué sucede? Yo estoy embarazado papá, embarazada mamá, y entonces de un momento a otro te dicen, tu hijo ya no está. Es una pérdida inesperada. Uno se empieza a preparar, me imagino, con todo para ser el mejor papá y la mejor mamá, pero ¿qué sucede en ese momento? Yo creo que nadie está preparado para una pérdida, y menos la pérdida que más duele, que es la de un hijo. ¿Qué nos puedes decir, Ana María? Sí, justamente además la idea de un hijo tiene una connotación de vida, nunca de muerte, nunca de enfermedad. Justamente cuando estamos pensando en un bebé y en un útero, además pensamos que el útero es el lugar más seguro posible para un ser humano. De alguna forma esas son las connotaciones, y es lo que en general sucede, que un bebé está para la vida y un embarazo es el lugar, digamos, y un útero es el lugar más seguro para el desarrollo de un bebé. Así que esto va en contravía con lo racional, con lo emocional, con todo lo que se espera de un embarazo, y es algo en esa medida bastante complejo y bastante difícil, digamos, de tramitar. ¿Por qué socialmente no se evidencia esa pérdida? ¿Por qué cuando una pareja pierde un hijo trata más bien como de no hablarlo? No sé ustedes si han tenido como ese tipo de situaciones, Chiquinquirá, y digamos, ¿qué sucede en esa familia? ¿Se debe compartir? ¿No se debe compartir? ¿Deben llorar juntos? ¿Qué deben hacer? Mira, yo te comparto la primera experiencia que tuve con respecto a ese tema en mi formación como psicóloga. Estaba en un entrenamiento y nos dijeron, bueno, van a hacer su grupo familiar, su papá, su mamá, sus hermanos, todas las personas que convivieron con ustedes en la primera, segunda, tercera generación. Pero adicionalmente van a averiguar y van a colocar también dentro de esa misma línea de hijos todos los abortos que hayan tenido, sin importar que hayan tenido una semana de gestación o 9 meses o hayan llegado a término, ¿sí? Entonces es bien importante para un grupo familiar conocer la existencia de ese hijo, porque de todas maneras es un hijo, porque ese padre y esa madre no dejaron de ser padre y madre porque su hijo se murió, y esa familia no dejó de tener ese sobrino, ese nieto, y es importante hablar de eso, es importante socializarlo, porque en la medida que hablamos de eso y hacemos presencia, incluso le ponemos nombre, uno ve que es importante que tenga ese lugar, que tenga ese nombre y que se sepa de esa existencia. Va a hacer que ese duelo sea mucho más fácil tanto para la pareja como para la familia como tal. Eso es bien importante, pienso yo, en el caso en que hayan otros hijos, Ana María. En tu experiencia en el día a día con los padres embarazados, ¿se toca ese tema? ¿Se debe tocar, contemplarse esa posibilidad, o definitivamente no existe dentro de la realidad que se contemple esa posibilidad de que el hijo pueda o no
venir al mundo, pues que pueda avanzar ese embarazo. Sí, digamos que continuar con la idea o reafirmando que un bebé no existió, por decirlo así, que es un poco lo que socialmente se procura, pensando que esto va a ayudar a la pareja, realmente no ayuda, al contrario, genera más angustia, genera más tristeza, más frustración. Ahora que Chiquinquirá mencionaba el tema de la familia, justamente lo que suele ocurrir en las parejas, no solo a nivel de la familia, sino en general, es que una de las cosas que siente esta pareja, y sobre todo generalmente la mujer, es mucha culpa y mucha vergüenza de no haber sido un útero seguro para ese bebé, así no sea cierto, y generalmente no es cierto, pero ella de alguna forma en algún momento lo puede ver así. Entonces esta culpa y esta vergüenza lleva a no hablar mucho de esto, porque se siente como una especie, por decirlo así, pues de un crimen familiar, ¿sí? Estas cosas de las que no se habla fácilmente porque ponen en evidencia una falla o una falta, algo que no debió haber ocurrido. Y eso es muy común en las mujeres nos sobreexigimos muchas veces y nos culpamos de cosas que no tenemos por qué culparnos y que no tenemos el control sobre todo. Tenemos un testimonio muy especial de Cateline Aristizábal, que nos quiso compartir su historia y muy a propósito de todo lo que ustedes han compartido, ella nos cuenta entonces qué fue lo que sucedió. Veamos. Me di cuenta que estaba en embarazo el 23 de abril de este año. Fui con mi esposo a hacerme la prueba de embarazo, la recibimos juntos, la tenía a la mano, no la quería leer, luego la leímos los dos. Al mismo tiempo empezamos a llorar, nos abrazamos porque llevábamos ya más o menos 7 meses esperando el bebé. Después de esto, el 25 de abril ya tuve mi primera complicación, fuimos a urgencias, tenía una amenaza de aborto por un pequeño sangrado. De ahí nos fuimos para la casa, me mandaron mucha quietud, estaba más o menos en 11, 12 días de quietud. Tuve un cólico muy fuerte, debimos ir a urgencias. Cuando llegamos ya nos dimos cuenta por una ecografía transvaginal, fue el primer diagnóstico que mi útero ya no era el de una mujer que estaba en embarazo. En el momento en que me dijeron que había perdido mi bebé fue muy triste, lloré mucho. Mi esposo estaba a mi lado, lloró mucho, se fue a llorar aparte, lo llamé, le dije que viniera, que lloráramos juntos porque era el dolor de los dos, debíamos entender los dos que era nuestro dolor, que lo debíamos compartir, y eso hicimos, lo compartimos. El ginecólogo fue una persona muy, muy humana, las enfermeras muy lindas, el ginecólogo de la felicidad y de la tristeza que al mismo tiempo nos vio por lo que estaba pasando, felicidad porque él nos vio cuando quería, las ganas que teníamos de ser papás, y tristeza pues porque ya nuestro bebé no estaba. Pero él fue muy humano, él casi ni siquiera es capaz de decirme, me tocó preguntarle, Doc, no pasó, ¿cierto? No está mi bebé. Y él me dijo, sí, Kate, es real, no está tu bebé. Entonces fue un momento duro en el que lloramos mucho, pero entre los dos nos fuimos fortaleciendo de a poquito. Hay un momento en todo ese proceso que es chiquito pero es muy largo, en esos momentos que le dicen a uno que ya su bebé no está, en el que uno piensa que ya no lo van a querer ellos. Entonces hubo un momento en que yo le preguntaba, ¿usted me va a seguir amando? Entonces él me decía, ya te amo más, porque ya sentí algo que nos unió con más fuerza. Y es muy, muy importante ser abiertos, decirse cómo se sienten, lo que está pasando, lo que están sintiendo, porque el dolor es de los dos. Y los dos teníamos las ganas de ese bebé y de ser papás. Entonces es complicado no entender y saber por qué, pero nada, hay que poner los ojos en el cielo y creerle a Dios que Él tiene un propósito maravilloso con todo lo que nos pasa. A Caterine, a su esposo, le mandamos un abrazo muy grande, y yo les comentaba aquí, casualmente hicimos la nota, nos encontramos en un parque y buscábamos dónde hacer la nota, y en la Casa de la Memoria se hizo. Entonces me parece como un dato muy especial porque es lo que ustedes dicen, es el reconocimiento, es que son seres que existieron en el corazón y en el cuerpo de papá y mamá. Y me quiero referir a eso, primero contigo, Ana María, y es que ahora la tecnología, la ciencia ha avanzado y nos permite ver entonces ese bebé, relacionarnos desde que tiene unas pocas semanas, saber en qué estado está, cómo es su forma. Entonces ya hay un referente
visual. Eso también tiene una incidencia porque pues uno diría, anteriormente, los bebés casi que no existían porque las mamás ni se daban cuenta, ni siquiera se daban cuenta si tenían o no una pérdida. ¿Qué tiene que ver eso ahí? Pues sí, de alguna forma este bebé, aunque sigue siendo un bebé más fantaseado, digamos, que otra cosa, es ya un bebé real también, desde el momento en el que la prueba dice positivo y luego baja la ecografía transvaginal y te muestran el saquito, ahí está tu bebé. Entonces es una confirmación de que este bebé que ha sido gestado, digamos, en la psiquis de esta mujer desde que ella es hija, incluso desde que ella es un ser humano, este bebé ya existe para ella y en la realidad. Y ahora que decías lo de la memoria, voy a decir solo una cosita, que es un poco una recomendación, fuera de este asunto de hablar y de permitir un lugar y familiarmente entender que efectivamente hubo un miembro en la familia que se fue pronto. Una de las cosas que muchas parejas suelen hacer es guardar todas estas cositas, guardar la prueba o guardar la ecografía, y a veces la guardan como con vergüenza, no saben si están justamente exacerbando un sentimiento allí de un duelo no resuelto, y por el contrario, es lo que queda, digamos, materialmente de este bebé, y es perfectamente razonable y sano, digamos, guardarlo y conservarlo como parte de lo que fue la historia y el paso de este bebé en la vida. Justamente eso te quería preguntar a ti, ese tema del duelo, Chiquinquirá, tú que eres tan experta en eso, y se debe conservar, ¿qué hacer con la familia cuando por consuelo y digamos que a veces falta de amor o falta de conciencia te dicen, no, pero es que siquiera no nació, es que hubiera sido peor cuando nace, cosas que uno... Me imagino que en ese momento, con ese dolor, porque solamente el que lo vive es el que lo siente, ¿qué hacer con esa situación, con esos sentimientos, cuando no hay la suficiente consideración también? Sí, bueno, a las familias siempre se les recomienda en ese sentido que entiendan que para una mamá no importa que tenga una semana o que sea enfermito o que venía enfermito o que pasara lo que pasara, es su hijo. Y como tal, así hay que respetarlo. Incluso entre los miembros de una pareja hay que hacer eso mismo. Fíjate que el caso que acabamos de ver fue muy bonito porque ellos dos compartieron ese dolor y ellos dos pudieron hablar sobre eso, y eso es lo que se requiere. Muchas veces me ha tocado atender parejas porque él, por ayudarle a ella, quiere decirle, bueno, no, ya pasó y vamos a tener otro y deja la bobada, pues, y hasta cuándo te vas a quedar llorando. Y es importante en esa elaboración del duelo que a la persona se le permita expresar sus sentimientos, que no se le presione a que tenga que resolverlos en una semana o en dos. Y a nivel de pareja es importante entender que entonces en ese momento pues no vamos a tener deseo sexual, no vamos a querer estar saliendo a fiestas, no vamos a querer estar saliendo a reuniones, y muchas veces, insisto, la pareja hace eso es que para tratar de sacar a la mujer del duelo, y lo único que la puede hacer es distanciar emocionalmente porque se siente incomprendida. Entonces es un momento que se va a vivir en pareja, es un momento al que se le va a dar el tiempo que se requiera, y esa memoria de ese bebé siempre va a estar ahí, como nos dice Ana María, el hacer ese libro y esos recuerdos y dejar como esa memoria ahí es supremamente importante. Y cuando un duelo se elabora, ¿por qué se caracteriza? Porque vamos a recordar ya no con dolor, sino con amor. Muy bien, eso. Qué bien, claro, ese recuerdo de ese duelo va a quedar muy bien elaborado. Les propongo que vamos a un corte y cuando volvamos entonces venimos con esas recomendaciones, porque muchas parejas pueden estar ahí entonces estresados diciendo, como nos decía también Caterine en la nota, yo pensé que me iba a dejar de querer. Entonces, hablar todo ese tipo de cosas, y que tú, Ana María, nos recomiendes también alguna bibliografía, algunas cosas que se puedan hacer entonces para superar esta pérdida o este duelo perinatal. Ya regresamos entonces.